de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. In 1 Peter chapter 2 verse 9 it says, "But you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for his own possession, that you may proclaim the excellencies of him who called you out of darkness into his marvelous light." Les decía la semana pasada que hay una crisis en el mundo entero. I was telling you last week that there is a crisis in the whole entire world. La verdad es que podemos escoger algún tema en específico y declararlo, tenemos crisis. That we can pick any topic in specific and we can declare that there's a crisis. Podemos señalar una crisis en el campo económico, We can prove that there is a crisis in the financial también en las relaciones, en la política de algunas naciones. and the politics between nations. Pero les mencionaba de que una de las crisis bien tremendas que ha estado en un crecimiento inmenso es en relación al robo de identidad. But we're speaking about a crisis that has been growing immeasurably, and it's the identity theft. En el año 2014, más de 1,000 millones de identidades fueron robadas aquí en nuestra nación. In 2014, there was more than a billion identity thefts in our country. De igual manera, el IRS entregó en el mismo año 2014 $5.8 billones a personas que le robaron identidad a otra persona, y el cheque de reembolso del IRS fueron dirigidos hacia ellos. And in 2014, IRS gave approximately $5.8 billion of the income tax refund to those people that have stolen the identity. Y si eso no les sorprende, And if that doesn't surprise you, cada minuto every minute, 19 personas les es robada su identidad. 19 people identities are stolen. Es una crisis mundial. It's a worldwide crisis. En esta semana pasada, una compañía declaró de que alguien entró a donde tiene guardado todos los registros de sus clientes y le fueron robada su información. Last week, a company declared how someone entered into their servers and stole their files. Así es people's que files. estamos viviendo en una crisis. That proves that we are living in a crisis. Pero además, de igual manera, esta crisis de robo de identidad, hay otro que también yo lo veo bien serio, bien fuerte. But apart from this identity theft, there is another crisis that I also see that is equally important. Y es cuando una persona en sí no sabe cuál es su propia identidad. When you yourself do not know your own identity. Si usted le mencionaba la semana pasada, les di unos ejemplos de personas que tuvieron ese problema. Last week I gave you some examples of some people that had that problem. Y sabe que en la Biblia también hay un caso en específico donde una persona le robó la identidad a otro. And in the Bible there is also an example of someone who stole the identity of someone No hay else. nada nuevo debajo del cielo. There's nothing new underneath the sky. Cuando el hombre quiere realizar algo nuevo, Dios en la Biblia ya lo encontramos registrado. When someone wants to bring out an original idea, when man wants to bring out an original idea, God already realized it. Le in voy the a dar un Bible. ejemplo de esto. I will give you this example. El primer submarino The first submarine es el que se registra en la Biblia, está registrado en la Biblia, es donde el gran pez se tragó a Jonás. Ese fue el primer submarino. the first Sí. the first submarine is registered in the Bible, and when the big fish, the whale, swallowed the Jonah, Estaba vivo adentro del gran pez. he was alive inside the great fish. Estaba debajo del agua. He was underneath the Pudo water. vivir. He lived. Eso es lo que hacen los submarinos. That's what submarines do. Estás debajo del agua y los que están adentro pueden vivir por un tiempo. And they can live underneath the water for some time.
Eso de delivery service, de que usted, por ejemplo, y esto lo hicieron muy famoso en las compañías de pizza, que usted llama, ordena y que le traen la comida, porque tiene un servicio de delivery. The delivery service is very famous, made by pizzas, because you Es- can call and they'll deliver something. Eso ya estaba en la Biblia hacía mucho tiempo atrás. That's been in the Bible a long time ago. ¿Se acuerdan cuando los cuervos le llevaron la comida al profeta? Eso no es un delivery service. Dios tenía a los cuervos por su delivery service. El primer crucero. El arca de Noé se convirtió en el primer crucero transatlántico de más de varios pisos, donde por 40 días, no fue una semana. Los cruceros ahora van por una semana, dos semanas y se regresan y tienen que nuevamente poner toda la comida. Por 40 días había comida, no le faltó comida a cada uno de los animales que estaba allá adentro. The first cruise ship was registered in the Ark of Noah. How there was 40 days instead of the cruise ships now. They're only for a week. El primer robo de identidad lo encontramos en el libro de Génesis, capítulo 27. The first register of identity theft, we find it in the book of No lo Genesis, busques, se lo digo. chapter 27. Fue entre Jacob y Esaú. It was between Jacob and Esau. Y lo más triste del caso es que Raquel, mamá de Jacob, le ayudó a Esaú a suplantar a su hermano Esaú para robarle, y eso es robo de identidad, para robarle la bendición que le correspondía a Esaú. And Rachel, the mother of Esau, she worked with so then they can steal the blessing of Esau. ¿Y se acuerdan cuando llegó a hablar con su padre, Isaac? Le dijo, hablas como Jacob, pero hueles porque se puso la ropa de su hermano. Y si usted lee el capítulo 27, usted ve claramente cómo su mamá le ayudó, suplantó, le hizo la comida que hacía su hermano, usó la ropa que hacía su hermano, le puso cabello bello de animal para que cuando tocaras pensara que era su hermano. And you can see how Isaac, he said that you speak like Jacob, but you smell like your brother. And you see how Rachel, the mother, she worked with him to put in clothes and making the food that his brother would make. So then when he goes, he thinks that it's his brother. Pero hoy mi deseo de hablarles esta mañana es sobre el otro problema de identidad que existe. Y es aquellos que no saben quiénes son. Que nadie se los roba. Ellos mismos se roban a sí mismos su identidad. But today we're going to speak about another identity theft. It's a form of when oneself does not know our own identity. Y esto mismo lo encontramos en el caso de Esaú y de Jacob. And we find that same example in the case of Esau and Jacob. Porque Jacob se convirtió en un ladrón, un robo de identidad, pero Esaú no sabía cuál era su identidad. Because Jacob, he stole the identity, but Esau did not know his own identity. Porque en el momento en que Esaú llega cansado del campo, en el capítulo 25 de Génesis, y huele la comida que está preparando su hermano y le pide que le dé de comer. Because when Esau comes into the land and he smells the food that his brother was cooking and he asks him to feed him from that food, Jacob le dice, véndeme tu primogenitura. Jacob says, sell me your inheritance. Y Esaú, el pasaje bíblico dijo Esaú que pensó y dijo, ¿de qué me sirve esto? And Esau, he just says, what does that matter to me? What value does this Y hold la for verdad myself? que le servía de mucho. But it actually did add Eso value era to su him. identidad. That was his identity. Eso era lo que él era, el hombre que iba a ser. That's the man that he was supposed to be. Porque él era el que iba a recibir la bendición que recibió su padre, de su padre Abraham, de la promesa de que de ellos iba a ser una gran nación.
Because he was supposed to receive the blessing that his father received from Abraham, that they were going to be the blessed nation through him, the generation. Y él entregó, no sabía lo que tenía en sus manos. And he just gave it away. He did not know what he held in his hands. ¿Cuántos hoy en día están viviendo de la misma manera? How many are living today in that same exact way? No saben cuál es la identidad que tienen. They don't know their own identity. Les decía la semana pasada, el cristiano tiene una identidad especial. No somos una basura, no somos cualquier cosa. I was saying last week that as Christians, we have a special identity. We are not just anyone. We're not trash. Es que en los próximos minutos quiero hablarle sobre lo que Dios dice que nosotros somos. In the next couple of minutes, I want to speak to you on what God says who we are. Porque ese es un buen punto para comenzar, para entender cuál es nuestra identidad como cristianos. Because that's a good way to start to understand what is our identity as Christians. Muchas veces le ponemos más atención a lo que dice el diablo que nosotros debemos de ser que lo que Dios ya declaró en su palabra de lo que nosotros somos en ese instante. Sometimes we listen more to what the devil says that who we are instead of what God has already written in his word. Es que vamos a ir a las escrituras. So let's go Vamos to a the ver scripture. qué es lo que Dios dice acerca de nosotros, de lo que cuál debe de ser y cuál es nuestra identidad. And let's see what God says that what our identity should be and what is. Y no hay mejor manera de entender esto de que leyendo lo que la Biblia nos dice. And there's no better way of understanding this than reading what the Bible says. ¿Qué dice Dios acerca de nuestra identidad? What does God say based on our identity? Número uno, Number one, somos criaturas suyas. we are creations of him. Colosenses capítulo 1 versículo 16, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Colossians 1:16. 1:16 says, for by him all things were created, in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or rulers or authorities, all things were created through him and for him. Si usted está escribiendo, le doy otra cita bíblica. Apocalipsis capítulo 4 versículo 11 nos habla de que nuevamente todo fue creado por Dios. Pero Deuteronomio capítulo 38 versículo 18 dice de que Dios le reclama al pueblo de Dios, a su pueblo, porque él dice en ese versículo, la segunda parte, te has olvidado de tu Dios, tu creador. In Deuteronomy chapter 38, verse 18, it says in the second part, you have forgotten from God, your creator. El gran sabio Salomón declaró en Eclesiastés capítulo 12 versículo 1, dice, acuérdate de tu creador en los días de tu juventud. Ahí se nos enseña de que hemos sido y somos creados por Dios, cada uno de nosotros. And in Ecclesiastes chapter 12, verse 1, it says, remember also your creator in the days of your youth, before the evil days come and the years draw near, of which you will say, I have no pleasure in them. Falta está para mí recordarle, pero se lo voy a decir. En el libro de Génesis, en el capítulo 1 se nos enseña cómo Dios creó todo cuanto existe. And I know you remember this, but in the book of Genesis, it states how God has created everything. Y después de cada día, dijo Dios, y vio Dios que era bueno. And then after every chapter, it says, after every day, it says that God saw that it was good. Y cuando Dios creó al hombre, en Génesis capítulo 1, versículo 26, comienza diciendo, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra semejanza, conforme a nuestra semejanza, a nuestra imagen, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en la bestia y en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Versículo 27, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó,
y los bendijo. 28 dice, y les dijo, fructificados, multiplicados, llenad la tierra, soyuzgadla. En el versículo 29 dice, y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta de semilla. En el versículo 30 dice, y toda bestia de tierra. Y en el versículo 31, después de que Dios crea al hombre, dice esto: y vio Dios que todo lo que había hecho, he aquí que era bueno. Pero no solo dice que era bueno, en gran manera era bueno. ¿Cuántos dicen amén a eso? And in Genesis chapter 1, verse 26, it says, let us make God, then God said, let us make man in our image after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the birds of the heavens, and over the livestock, and over all earth, and of every creeping that creeps in the earth. So God created man in his own image. And in the image of God he created, in him male and female he created them. And in verse 28 it says, and God blessed them, and it says, be fruitful and multiply and fill the earth and subdue it. And in verse 29 it says, and God said, behold, I have given you every plant yielding seed that is on the face of all the earth. And in verse 30 it says, and to every beast of the earth, and to every bird of the heavens, and to everything that creeps in the earth. And in verse 31 it says, God saw everything that he had made, and behold, it was very good. Yo no sé qué usted piensa de usted mismo. I don't know what you may think of yourself. Yo no sé qué usted dice cuando se ve en el espejo. I don't know what you may say to yourself when you see yourself in the Yo mirror. no sé si usted ni siquiera se atreve a mirarse en el espejo. I don't know if you even dare to look at yourself Pero in the déjeme mirror. decirle qué es lo que Dios dice de usted. But let me tell you what God says about you. Que todo lo que Dios ha creado That everything that God has created es bueno. is good. Y es bueno en gran manera. And that it is greatly and is great and good. No somos basura. We are not trash. Somos especiales. We are special. Fuimos creados por las manos de Dios. We were created by his hands. Nos dio forma. He formed us. Y de acuerdo a su imagen y a su semejanza. And we were made in his Así likeness que and es que, image. hermanos, sientas ese privilegio hermoso. Piense de esa manera. Yo soy una criatura hermosa porque Dios me creó. So think that way, brothers and sisters. Think that special way. Know that you were created in his image and you are a beautiful creation. Pero nadie más me dice que soy hermoso. But no one else tells me I'm beautiful. No se preocupe. Don't you worry. Dígaselo usted mismo. Tell yourself that. Dígaselo. You Y can no tell estamos yourself. hablando de levantarnos el ego ni nada de esto. And it's not to to make your ego bigger. ¿No ve que hay muchas personas que se sienten una basura? Don't you see that there are many people that feel like trash? Muchas personas no se sienten sienten que no son nada y sufren a través de la vida. That they suffer throughout their life because they feel like they are no one. Entendamos cuál es nuestra identidad. Let's extend what our identity is. Número uno, Number one, somos criaturas de Dios. we are creations of God. Ahora, todos sabemos que una cosa es ser creado por Dios y otra cosa es ser hijos de Dios. Now, we all understand that there's a difference between being created by God and being God's children. El pecado, cuando entró en la humanidad, When sin entered mankind, nos quitó el derecho de ser hijos de Dios. it took away our right to be children of God. Nos separó de nuestra comunión y nuestra relación con Dios. It separated us from our communion and our relationship with Así es God. que aunque todos hemos sido creados por Dios, And even though we are all created by God, todos los seres humanos en el mundo entero, all mankind is created in. no importa qué nacionalidad tenemos, It doesn't matter what no nationality you have, importa qué idioma hablamos, what language we speak, qué color somos, what color we qué are, tanto dinero tenemos, how much money we may a have, qué sociedad pertenecemos. at which society we belong to. Toda la humanidad en el mundo fueron
hemos sido creados por Dios. All humanity was created by God. Cristianos y no cristianos, todos hemos sido creados por Dios. Christians and non-Christians, all created by God. Pero eso de ser creados no nos da derechos a ser hijos. But that just being created does not give us the right Porque el to be pecado children. nos borró ese derecho. Because sin has erased that right. Pero por eso vino Cristo al mundo. But that's why Christ came to the world. Por eso dejó el trono de gracia. Because that's why he left his throne. Para restaurar nuestra identidad de hijos de To Dios. restore our identity as children Lo of que el God. pecado nos robó, What sin has stolen from us, Cristo nos viene a restaurar a nosotros. Christ has restored that upon us. Lo que el pecado nos tiene que querer esclavizados, What sin wants to enslave us with, Cristo a través de su sacrificio y su salvación nos da la libertad de ser hechos hijos de Dios. Christ, through his sacrifice and his salvation, gives us liberty to be children of Este es el God. segundo aspecto de nuestra identidad. This is our second aspect of our identity. Número uno, fuimos creados. Number one, we were created. Número dos, somos hijos de Dios. Number two, we are children of God. Ahora, ¿quiénes son los que son hijos de Dios? Now, wait, who is children of God? ¿Quiénes tienen esa identidad? Who have that identity? Aquellos que han recibido a Cristo como su Salvador personal son los que tienen esta identidad de hijos de Dios. Those who have accepted Christ as his Lord and Savior hold that identity Juan of children of capítulo God. 1, versículo 12 dice esto. John 1:12 says this. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. And in John 1:12 it says, "But to all who did receive him, who believed in his name, he gave the right to become children of God." Así que para poder ser hijos de Dios, lo único que tenemos que hacer es aceptar a Cristo como nuestro Salvador. So to be children of God, the only thing that you have to do is accept him as his Lord and Si Savior. usted no ha recibido a Cristo como su Salvador en este día, If you have not accepted Jesus Christ as your usted Lord es and una Savior, criatura hecha por Dios. you are a creation of God. Pero para poder ser hijo de Dios, But to be children of God, tiene que entregar su vida a los pies de Jesús. you must yield your life to the feet of Recibir a Christ. Jesucristo como su Salvador. You must accept Jesus Para Christ as your Lord and Savior. entonces que su identidad de hijo venga a nacer en usted. So then that identity of children of God can be you can hold that. Romanos capítulo 8, versículos 12 al 16 dice, así que hermanos, somos deudores no a la carne para vivir conforme a la carne, porque si vives o vivís conforme a la carne, habréis de morir, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. And in Romans chapter 8, verse 12, it says, "So then, brothers, we are debtors not to the flesh to live according to the flesh. For if you live according to the flesh, you will die. But if the spirit you put to death, the deeds of the body, you will live. For all who are led by the Spirit of God are sons of God. For you did not receive the spirit of slavery to fall back into fear, but you have received the spirit of adoption as sons, by whom we cry, Abba, Father." Si usted tiene un hijo o una hija If you have a son or a daughter, y alguien se quiere meter con su hijo y con su hija, and if someone wants to get in alguien their quiere face, hacerle daño a su hijo o a su hija, someone wants to cause harm to your son or ¿usted se queda your daughter, cruzado de brazos Will you observando just- nada más? would you just stay observing with your arms crossed? No. No. ¿Por qué? Why? Porque somos padres. Because we are fathers. Porque usted es mamá, usted es papá. Because you are a father, you're a mother. Usted tiene algo que le pertenece, que ama, que estima.
Because you have something that Que someone es- who belongs to you, que es parte suya. who is part of you. Y si eso hacemos nosotros como padres terrenales, imagínense nuestro Padre Celestial que está en los cielos, ¿qué hará en favor de sus hijos que somos nosotros? And if we do this as earthly parents, then what can our celestial Father do in favor of us who are children of him? Segunda de Corintios capítulo 6 versículo 14 al 18 dice, no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué asociación tienen la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo, como dijo Dios, habitaré entre ellos, andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, salid de en medio de ellos, apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y yo seré para vosotros padre, y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. And in 2 Corinthians chapter 6 verse 14 it says, do not be unequally yoked with unbelievers, for what partnership has righteousness with lawlessness? Or what fellowship has light with darkness? What accord has Christ with Belial? Or what portion does a believer share with an unbeliever? What agreement has the temple of God with idols? For we are the temple of the living God. As God said, I will make my dwelling among them and walk among them. I will be their God, and they shall be my people. Therefore go out from their midst and separate from them, says the Lord, and touch no unclean thing. Then I will welcome you, and I will be father to you, and you shall be sons and daughters to me, says the Lord Almighty. Somos hijos, We are children, pero más que declararlo con palabras, tenemos que vivirlo. but more than just saying this, we must live this. Más que declararlo con palabras, tenemos que entenderlo aquí en nuestra mente. More than just saying these words, we must understand this in our thoughts, in our Más que mind. declararlos con palabras, tenemos que sentirlo en nuestro corazón. More than just declaring it with words, we must feel it in our heart. Somos hijos de Dios. We are children of God. Yo no sé si entiende qué es el derecho que es de poder ser llamados hijos de Dios. I don't know if you understand the right of it is to be able to be called children of God. Yo no sé si entiende cuáles son los privilegios grandes que tenemos por ser llamados hijos de Dios. I don't know if you understand the privileges that we have to be able to be called children of God. Y no se preocupe si todavía no lo entiende. And don't worry if you still don't En understand. los próximos domingos, mientras sigo esta serie de mensajes sobre nuestra identidad, In the coming Sundays, as we continue this series of identity, voy a ampliar sobre ese aspecto. I will continue with Porque this si hay aspect. algo que Dios anhela es que sus hijos entiendan quiénes son. And one thing that God does desire is so that his children understand who they are Y que vivan lo que Él ha dicho de que nosotros somos. and to live the way he has said who we are. Vamos al número 3. ¿Qué es lo que dice Dios que nosotros somos? Dijimos número 1, somos criaturas de Dios. Número 2, somos hijos de Dios. Pero número 3, somos una nueva criatura en Cristo. And to go on number 3, number 1, we said we are creations of God. Number 2, we said we are children of God. And number 3, we are a new creation. ¿Qué Made by God. significa que lo que la Biblia dice que somos una nueva criatura en Cristo? What does that mean that we are made new creations Muy in sencillo. Christ? Que tengo que vivir de acuerdo a lo que fui creado. It's very simple. That I must live as I am created. Un animal vive como animal. An animal lives as an animal. El que vive apartado de Dios en pecado vive hundido en el pecado. One that is separated from God, that lives a sinful life, Pero- lives enslaved Pero by el que sin. ha obtenido, el que tiene es una nueva criatura de acuerdo a lo que Dios nos ha hecho, tenemos que vivir conforme a lo que Dios dice que debemos de hacer. But those that live in a new creation by new life
life made by God must conform to the way God has told us to live by. Tal vez lo entienda usted mejor cuando leamos el pasaje que está en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. Maybe you might understand it when I read in 2 Corinthians chapter 5, Pablo verse está 17. hablando aquí a la iglesia de Corintios. Paul is speaking to the church of Y él Corinthians. dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Mi vieja manera de vivir, los deseos de la carne, todo eso debe de quedar atrás, porque dice, he aquí, todo es hecho nuevo cuando hemos tenido esta identidad de ser una nueva criatura en Cristo. And in 2 Corinthians chapter 5, verse 17, it says, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away. Behold, the new has come. Este tema Pablo lo amplió muchísimo en varios de sus escritos. Paul has amplified this in a lot of his Él quería de scriptures. que la iglesia entendiera cuál era nuestra responsabilidad como nuevas criaturas en Cristo. He wanted the church to understand what it was to be a new creation in Israel, Christ. si puedes ir pasando, por favor. En Colosenses capítulo 3, amplió sobre este tema. Comenzando en el versículo 5, él dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. And it's in Colossians chapter 3, verse 5, it says, put to death, therefore, what is earthly in you, sexual immorality, impurity, passion, evil desires, and covetousness, which is idolatry. On the account of these, the wrath of God is coming. Esto es lo que está hablando Pablo, diciendo, esto era lo que ustedes eran antes. And that was what Paul was speaking. That's what you were. Pero al ser una nueva criatura, But once you are a new creation, ya no puede existir eso en ustedes. that cannot exist anymore in Ya you. no debes de buscar hacer eso en You ustedes. cannot continue to seek those things Debes in de you. tratar de moverte, de hacerte a un lado de estas cosas, porque no es tu identidad. You must put those things aside because that is not your identity. Versículo 8, en el mismo pasaje de Colosenses, Pablo sigue diciendo, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Agrega lo que primero dijo en los versículos 5 al 7. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. And in verse 8 it says, but now you must put them all away. And it continues to add what was said before: anger, wrath, malice, slander, and obscene talk from your mouth. Do not lie to one another, seeing that you have put off the old self with its practices, and have put on the new self, which is being renewed in the knowledge after the image of its creator. Tengo que terminar, I must finish. pero antes de terminar le voy a presentar el último aspecto de lo que quiero que veamos en esta mañana. But before I finish, I would like to present to you the last aspect De lo que cuál debe de ser nuestra identidad. of what our identity should be. Dijimos, entendamos que somos criaturas de Dios y todo lo que Dios ha creado es bueno en gran manera. We have said that we must understand that we are creations of God, and everything that God created is good. Cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, recibimos el derecho de ser hijos de Dios. Así es que somos hijos de Dios. And once we accept the Lord, Christ as our Lord and Savior, then we have the right to be called children of God. Acabamos de ver en el número 3 de que
debemos de tener una nueva criatura. Se nos ha sido creado, formado algo nuevo de nuestro ser, por la cual debemos de vivir. And then in number 3, we see, then therefore we are a new creation, so we must live a new way, a different way. Y el número 4, And in number 4, nuestra identidad de acuerdo a lo que Dios dice y lo que Dios es. our identity based on what God says and God says we should be Y lo que Él es, and what He is, nosotros hemos sido llamados a vivir en unidad y en amor. that we must live in unity and in love. No podemos decir que somos una nueva criatura en Cristo y estar en pleitos y en problemas entre nosotros. We cannot say we are a new creation made by Christ if we are in problems with our brothers and No sisters. podemos decir de que somos hijos de Dios cuando nosotros no amamos a nuestro prójimo. We cannot say that we are children of God if we do not love our neighbors. Esto es lo esencial, lo que Cristo nos demostró desde un principio. This is essential. This is what Christ has shown us from the beginning. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Because for God so loved the world. En el Sermón del Monte Jesús llama a amarnos los unos a otros. Christ has called that we must love one another. Nos llama a que nosotros vivamos en hermandad, en unidad, estrechamente unidos. He calls us to love one another, to be united. Es que no debe de existir este rompimiento de relaciones entre nosotros. So that's why between us, there shouldn't exist a broken relationship. Mire qué tanto lo ve Dios, tan especial este aspecto. Let's point out how special God sees this aspect. Que Jesús pone un ejemplo. That Jesus puts an example. Dice, si cuando llega el momento de recoger la ofrenda, That if when it comes to the time to collect the offerings, cuando tú vas a darla, de momento te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. that if you remember right before you put it in that one of your brothers has something against you, Antes de darla, before you give, ve a reconciliarte con tu hermano. reconcile with your brother. A Pedro le dijo, debemos de perdonar 70 veces 7. Peter was told that we must forgive 70 times over. Debemos de vivir en unidad y en hermandad, porque este es el ejemplo supremo de Cristo con su Padre. We must live in unity and love because that is the supreme example given by Christ. with Esto es his lo que Father. nos enseña la oración de Jesús en Juan capítulo 17. That's what the prayer of Jesus Christ is shown in John chapter 7. Vivir en unidad, To live in unity. vivir en hermandad. To live in what is Que cuando un commanded. hermano está gozoso, yo me goce con él. That when a brother is joyful, that I experience that with him. Que cuando mi hermano se duele, yo me duelo con él. That when my brother is hurt, that I feel that hurt as well. No solo siento lástima, siento el dolor que él tiene y su dolor se convierte en mi dolor. I don't just I feel sympathy for him, that when his pain becomes my pain as well. Cuando vino el Espíritu Santo el día de Pentecostés, When the Holy Spirit came in the day of Pentecost, estaban todos unánimes juntos. they were all united. Y una de together. las cosas que caracterizó a la iglesia después del derramamiento del Espíritu Santo And one thing that characterized the church after the baptism of the Holy es que Spirit vivieron en unidad, en hermandad y en amor la iglesia del Señor. that the church of Christ lived in unity and in love. Tenemos que volver a esa hermandad en la iglesia de Cristo. We need to return to that command in the church. No solo es de It's palabras, not just on words, es con acción, it's with actions, es con el it's pensamiento. with our thoughts. Son mi familia. They are my family. Somos una familia en Cristo. We are one family in Christ. Eso es lo que Dios quiere. Para eso fue que murió Cristo. That is what God wants, and that is why Jesus died. Una familia. One family, No en pleitos.
not in problems, no jalándose los pelos, not pulling each other's hairs, en amor y en unidad. in love and in unity. Les doy nada más las citas bíblicas, anótelos ustedes, después búsquelo en I'll give you the biblical references. Filipenses 2:2. Philippians 2:2. Nos habla de vivir en unidad y en amor. Romanos 12:16. Romans chapter 12 verse 6. Nos dice tener el mismo sentir unos por otros. No seáis altivos en vuestra manera de pensar, sino condescendientes los unos con los otros. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Romanos 14:19. Hechos 4:32. Primera de Pedro 3:8. Filipenses 1:27. Efesios 4:3. Todos estos pasajes nos llaman a vivir en unidad y en hermandad como una sola familia en Cristo. In Acts chapter 4:32, 1 Peter 3:8, Philippians 1:27, Ephesians 4:3, and Romans 14:19, it tells us that we must live in unity and in love. Vamos a ir a la cena del Señor. Pero antes de eso, tengo que hacer dos cosas. I must do two things. Lo primero es que quiero dar una oportunidad a alguien en esta mañana. First, I want to give someone an opportunity here. Usted me ha escuchado lo que yo he descrito, es dicho de lo que es tener la identidad de Cristo. You have heard my description and what I've told you on what it is to have an identity in Christ. Sí, todos somos creados, pero no todos somos hijos de Dios. We are all created, but we're not all children of Para God. ser hijos de Dios tenemos que aceptarlo como nuestro Salvador. To be children of God, we must accept Him as our Lord and Savior. Pero también tenemos que vivir en santidad, But we also must live in porque sanctity. tenemos esta nueva creación, hemos sido creados nuevamente con una identidad mayor. Because we are a new creation and we are created with a new Cierren sus major ojos, identity. por favor, todos los que están aquí. Please close all your Si eyes. usted no ha recibido a Cristo como su Salvador, If you have not accepted the Lord as your o si usted no Savior, está viviendo de acuerdo a esta identidad de una nueva criatura, or if you're not living this life as you should, as a new creation, yo le quiero dar una oportunidad a que comience este día. I would like to give you the opportunity to come. Y para eso, para que yo sepa que usted quiere hacer este paso, levante su mano ahí donde usted está. And so then I know that you do Dios te want to make bendiga. this step this day. Dios te bendiga. Raise your ¿Alguien hand. más? ¿Alguien más dice yo necesito esto? Anyone else says that I need this? Yo quiero ser I want. lo I que want. Dios dice que yo soy. I want to be what God tells me that I am. Los que levantaron su mano, pase por favor aquí rápido un momento. Quiero orar por usted. Those that raise their hand, please come Venga, up front. no I se would like quede to ahí, pray for pase. you. Don't stay there. Quiero hacer una oración especial por usted. I'd like to make a special prayer for you. Venga y usted declare, diga yo soy And then you declare that I am lo que Dios dice que soy. what God says I am. Congregación, ahí donde usted está sentado, extienda su mano. Todavía voy a dar una oportunidad más. Si hay alguien que sabe que tiene que estar aquí, pero no sé, tal vez le da vergüenza, ¿por qué dirán otros? No piense de esa manera. I will give them another opportunity for someone that might think that thinks that I should be there. Do not be afraid. Do not be ashamed by Porque this. Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Because God has not given us a spirit of fear. Esa no es nuestra identidad. That is not our identity. Ore por los que están aquí al frente. Let us pray. Padre, en el nombre de Jesús, te presento a mis hermanas. Te doy gracias por hablarnos de esta manera. Te doy gracias porque tu palabra es clara para nuestra vida. Oro, Señor, que en este día lo que hemos declarado de que nosotros somos, que tú dices que somos, venga a ser una realidad y venga a ayudarle a mis hermanos a vivir en victoria, a vivir llenos del gozo, a vivir llenos del amor, llenos de la compasión, llenos de todo lo que tú ofreces para con nosotros. Gracias, Señor,
por hacer esta obra especial en nuestra vida. En el nombre de Jesús, oramos por ella. Bendecimos, Espíritu Santo, muéstrale, Dios mío, a través de tu palabra, lo que nos enseñas tú, Señor, sobre aún más y más sobre estos aspectos que vimos esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga.